Y luego ya yo te mando ¿cómo se llama? La grabación. Ok. Ah, no, esta no es. Ahí pueden ver mi pantalla. Así, ya lo estamos viendo. Sí, okay. Bueno, una de las cosas que debo aclarar es que más bien Cristina es mi maestra. Cristina me ha enseñado un montón de cosas y bueno, es una de las que me ha presentado como también mucho de este mundo de, de la investigación a partir del modelo animal en particular, ¿verdad? Y bueno, yo primero también agradecerles a doña Sara y a todos, porque, bueno, esta es como para mí una oportunidad de oro poder compartir con ustedes algunas ideas que, pues, que de algún modo a lo largo de mi carrera he venido construyendo. Cristina, de hecho, es una de ellas que como que me plantea, ¿verdad? Una tesis que da como justo en uno de los vértices, digamos, que considero yo importantes de lo que implican, ¿verdad? Los retos en investigación clínica actualmente. Entonces, de ahí mi propuesta de conversarles como un poquito en general, pero de aquí la idea es por lo menos establecer tres perspectivas de investigación que estoy de algún modo articulando. A veces tal vez siento yo de una manera un poco más lenta o pausada, pero también eso es por el estado de la investigación en el que estamos en Costa Rica, pienso yo. Y de ahí, bueno, plantearles tres ejes que son en general todo lo que es investigación y en particular lo que sería el método cuantitativo o, ¿verdad? O sea, cómo es que contamos las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, esto lo que quiero decir es que no me voy a enfocar en este caso en la parte cualitativa, pero sí considero que es parte de toda esta perspectiva en bioestadística. O sea, me parece que es importante que esté integrado o que esté considerado hasta cierto punto. Luego el tema, digamos, central para mí, que es el asunto de la bioestadística, o cómo, pues, en qué estado estamos en el país y qué metas hay ahí, qué retos. Acá también preguntarles a ustedes cuál ha sido la experiencia y cuáles son las necesidades que ustedes logran ver en este sentido. Me gustaría proponerles este concepto de metabolismo cultural. Un poco es como un concepto que he elaborado para amarrar tres perspectivas que son bastante complejas de estudiar y que las tres están integradas en el plano bioestadístico desde una perspectiva, ¿verdad?, analítica. Entonces, o sea, qué es lo que se quiere inferir, qué es lo que se quiere generalizar, qué es lo que se quiere aprender hasta cierto punto. Y si eso, ¿verdad?, tenemos la capacidad de poder observar esos contrastes o esas preguntas. Y por último, que me parece que también es algo que debe estar integrado dentro de la misma perspectiva de la investigación, es el asunto de cómo se publican, se divulgan y se traducen los resultados científicos, ¿verdad? Y que, bueno, ya todos en esta parte yo creo que hemos experimentado, ¿verdad? Lo delgadas que son esas líneas, ¿verdad? Entre entender qué es lo que se está informando o qué es lo que hay en un artículo científico y cómo esto se puede traducir o cómo esto se puede realmente aplicar a nivel social. Eh, si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo, digamos, de lo que yo digo en cualquier momento, con todo gusto me lo
me lo y ahí lo conversamos. Yo igual, bueno, lo que me voy a enfocar en estos tres ejes y de ahí es como, ¿verdad? Es como abrir una caja de Pandora, ¿verdad? Hay un montón de cosas en cada uno de estos. Entonces ahí ya ustedes me dirán también qué es lo que les interesa en particular. Ah, bueno, esto yo también quería explicarles por qué hay una marca detrás de mis presentaciones y en particular, bueno, yo hice un esfuerzo por crear Mandarina Labs en relación a la necesidad que yo identifiqué desde previo, de hace unos años atrás, en lo que es divulgación de la información científica. Y entonces acá un poco la idea de esto es como decir que, como representar un dato composicional, el que significa decir un 100% eh, o un número entero, digamos, en el que yo lo mido, lo fragmento, pero tengo identificados cada uno de esos fragmentos. Esto, digamos, estaba pensando en un ejemplo para el Levi, y digamos sería como que cada uno de esos gajitos representa como decir un modelo animal posible que hay en la naturaleza y que nos permitiría, digamos, entender diferentes tipos de preguntas. Ahora, si nosotros conjugamos todas esas preguntas que son, digamos, fragmentos de un todo, ¿cuál sería el resultado? Digamos que esa es como la pregunta abstracta que hay detrás de todo esto y quería presentárselos más que todo porque ahora hay demasiada información y es como difícil saber a veces digamos, qué información está curada y qué información no. Bueno, yo también ya, doña Sara ahí me presentó, quería también sí contarles un poco de mis intereses a nivel personal, ¿verdad? De cómo es que yo al final, bueno, de hecho el otro día le contaba a Cristina que uno de mis intereses era estudiar medicina. Pero para mí, digamos como que el ir a abrirle el estómago a alguien con un bisturí y eso, digamos como que yo paso, se lo dejo a alguien más. Entonces, o sea, como que es posible que lo pudiera hacer y todo si lo tuviera que hacer, pero digamos como que por hacerlo en mi cotidianidad, no es como algo que en lo que yo me visualicé. Entonces yo decir como que agarré el camino por otro lado, ¿verdad? Entonces, de ahí mi interés en que cuando yo terminé de estudiar estadística, esto es como haberse dedicado 4 años a estudiar la nada, ¿verdad? Simplemente aprendiendo funciones o aprendiendo formas de hacer las cosas. Entonces, cuando uno llega, al final uno dice, bueno, tengo una caja de herramientas así súper poderosa, pero necesito problemas, ¿verdad? Voy a ir a buscar problemas. Entonces ahí se busca uno otras formas de indagar, ¿verdad? O de entender la realidad, ¿verdad? Entonces ahí fue donde se da mi interés en estudiar epidemiología clínica en particular. Entonces, para poder entender, digamos, sobre todo lo que había entendido a nivel de contraste estadístico, ¿verdad? Y cómo es que uno decidía sobre las piezas de información, pero ya entendiéndolas en un contexto. Y en un contexto en el que tal vez es como el más delicado de todos porque la vida de las personas está en juego y entonces pues los errores o la forma de entender la variabilidad ya toma un sentido muchísimo más, eh, como decir, a nivel estadístico sería como con mayor riesgo, entonces tendría que ponerle un poco más de atención, por lo menos. Entonces, lo primero en ese sentido, bueno, de ahí, en la tesis que planteé para el grado de epidemiología clínica, lo que hice fue hacer todo un análisis de una prueba. Bueno, la idea era que el hemograma funcionara
hasta cierto punto como una lectura paralela a lo que es la timpanocentesis, cuando los niños llegan con algún dolor de oído o alguna aparente otitis media, ¿verdad? Que les presenta alguna infección. Y esto era el doctor, un pediatra que debe andar por ahí todavía, Adriano Arguedas se llama. Y él estaba interesado en que algunas pruebas diagnósticas que se hacen, por ejemplo, en zonas rurales, digamos que por lo menos se pudiera hacer un hemograma antes de prescribirle a los niños un antibiótico, que digamos es como la prescripción como automática, ¿verdad? Es como que llega el chico y tiene una infección, entonces como que se prescribe antibiótico, aunque tal vez la infección no era necesariamente bacteriana, sino que era viral, entonces hay como una sobremedicación al que él estaba poniendo atención. Entonces, eso, bueno, eso fue lo que hice a nivel de tesis de maestría y ya en la tesis del doctorado me dedico a esta síntesis de evidencia y lo que son, digamos, modelos de decisión a nivel poblacional. Entonces, esto es porque Inglaterra, que si ustedes conocen, bueno, está el homólogo de la caja, sería la NHS, y para aplicar cualquier tratamiento a nivel poblacional por el sistema que ellos tienen, las compras son centralizadas en el Estado, y entonces tienen como que hacen mucha atención para lo que ellos compran y lo que no compran, o decir a qué tipo de enfermedad, digamos, es la prioridad y entonces cuáles son las tecnologías que son más efectivas para esa población y sobre todo también cuáles son las más accesibles a nivel económico, ¿verdad? Porque tiene que haber como una conjugación entre efectividad y el mismo costo. Entonces, ahora un instituto que se llama el NICE, que es el National Institute of Clinical Excellence. Entonces, esto es como decir un ente rector que es independiente, incluso hasta, no necesariamente es el Ministerio de Salud, pero sí hace todo un proceso de revisión de la información, de la investigación que se ha hecho y se plantean los comités de ética ampliados, ¿verdad? En el que participa una gran cantidad de diferentes tipos de expertos, no solamente, digamos, de una sola disciplina, sino que son varios, incluso gente en general, representantes digamos, de grupos de personas que tal vez están padeciendo la condición o de diferentes elementos ahí. Entonces, ¿cómo se hace esta investigación, verdad? Es todo un asunto de revisar toda la información publicada que nos da información alguna, sea para refutarla o para decir que sí es una buena tecnología y los costos y toda la información, ¿verdad? Que sea importante para ser integrada y poder facilitar la decisión. Eh, Valga la pena decir, ¿verdad? Que esto que les estoy contando ha sido puesto a prueba, ¿verdad? Desde el 2020, ¿verdad? Y entonces aquí hay unos retos de modelación, por ejemplo, con el tema de las infecciones y las enfermedades crónicas y las genéticas que lo podemos profundizar más adelante. Bueno, de ahí mi interés, ¿verdad?, por desarrollar una metodología en Costa Rica que nos permita fortalecer la investigación en este sentido, ¿verdad? Conocernos mejor a nosotros como población, porque, ¿verdad? Acá cuando hablamos de Inglaterra, hablamos de que ellos ya tienen biobancos a nivel genético, hablamos no solamente con seres humanos, sino que también toda su biodiversidad y todos ellos en sí tienen mucho avance en ese sentido, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo desarrollamos nosotros incluso nuevas tecnologías que sean apropiadas para nuestra población y que incluso nos independice, ¿verdad?, de compras en el extranjero acerca de, digamos, tecnologías en salud? Eso también puede ser una aplicación que hay acá. La importancia también, bueno, de conocer el contexto epidemiológico y también genético, en ese sentido, digamos, es el que estoy como apuntando, ¿verdad? O sea, tenemos que conocernos muy bien nosotros mismos para poder saber contrastar el punto anterior, que es el de las tecnologías de medición, ¿verdad? O sea, cómo sabemos que estamos alcanzando nuestros objetivos. Y sobre todo también que algo que me parece fundamental, no solamente a nivel de docencia únicamente, sino también a nivel de investigación, que es la evaluación de aprendizajes. Entonces, una cosa es, ¿verdad?, verlo en un proceso que para mí de algún modo resulta como una especie de experimento de enseñanza-aprendizaje, que es la docencia. Pero también en el proceso de laboratorio, en el proceso de observación de los datos, hay un antes y un después, no solamente en el investigador, sino también en quien está leyendo y en quien está consumiendo esa información. Además de que solamente por el hecho de producirla ya hay una responsabilidad sobre esa información o ese conocimiento en relación al potencial, ¿verdad?, benéfico, beneficioso que podría tener esa información para la sociedad y para la vida en general. Entonces, bueno, sobre lo que sería el estado de la cuestión y programas de investigación, que esto es lo que me refiero es sobre los modelos. Y acá, cuando yo hablo en este caso de modelos, me refiero al modelo analítico, pero digamos que al tener esta conversación con ustedes en el LEVI, se especifica, ¿verdad?, que hay una analítica probablemente particular, ¿verdad?, dependiendo de cada uno de los modelos animales que ustedes están involucrando en sus investigaciones. Entonces, esto más que todo porque usan diferentes animales, no necesariamente solamente una raza o una especie. Algo que me parece importantísimo, ¿verdad?, en función de la investigación, de de cómo está incrementándose la información en cualquier sentido, tanto la confusora, ¿verdad?, hasta la muy clara y la muy analítica o la muy, incluso estadística. La misma estadística tiene su variabilidad y también están las máquinas que están recolectando datos como tal, y que mucha de esa información también es integrada en parámetros de investigación. Así como, bueno, nosotros mismos ya, esta misma conferencia, ¿verdad?, ya está produciendo una gran cantidad de datos en muchos sentidos. Entonces, tomar en cuenta esto y acá el contraste principal es que tal vez, por ejemplo, no hace necesariamente muchos años, ¿verdad? Nosotros en realidad acabamos de cambiar de siglo, acabamos de cambiar de década, o sea, hay muchas cosas que están iniciándose en los procesos, así como unos de algún modo están como en degradación, en destrucción, y otros están emergiendo. La producción de información es significativamente diferente, digamos, de hace unos 20 años para acá, la gran cantidad, y no solamente 20 años, sino hace 2 años ya la cantidad de información creció de una manera que ahora es todavía más abrumador. Esto, básicamente, el reto, lo que veo acá es la gran importancia de incluso manejar tesauros de categorías, por así decirlo, ¿verdad? O sea, como que ya la información por ejemplo, si vamos a estudiar, por ejemplo,
el metabolismo o todo el sistema cardiovascular. Entonces, ya solamente en ese tema, o sea, hay océanos de información que nos plantea un reto solamente para integrar esa información y poder conocer el estado de la cuestión. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque de repente en toda esa gran cantidad de información ya alguien está haciendo algo muy similar a lo que tal vez nosotros estemos pensando. Y a la hora de conocer ese otro que está haciendo esa información, permite enriquecer la investigación que yo estoy elaborando. Entonces, esto porque al final me permite ver si esa persona, cómo configuró la pregunta de investigación, si es de la misma manera en que yo la hubiera pensado o cuáles diferencias hay. Y ahí entonces ver si es importante, si ya estamos en momento de pasar la página con respecto a esa pregunta de investigación, o si más bien falta hacer más experimentos o más, o incluso observar más el fenómeno. De hecho, de acá, bueno, no me lo quiero saltar porque es fundamental el tema bioético, no solamente, ¿verdad?, la calibración a nivel social, sino también a qué modelos iríamos evolucionando, no solamente en el conocimiento, sino también en la misma técnica, ¿verdad? O sea, cómo podemos entender más de lo que estamos haciendo y poder tener una vía clara hacia dónde vamos caminando. Esto en particular porque como vamos tan rápido, ¿verdad? Es importantísimo tener estas abstracciones resueltas antes de que los mismos problemas se empiecen a complicar y que haya formas de poder resolver esos dilemas. En ese sentido, y a esto que pareciera ser una propuesta un poco, ahí me están pidiendo Ya lo admití, Milen. tengo que hacer algo yo. No, no, ya lo admití. Ok, Mariana, que ingresó. perfecto, gracias. Que está en una nave espacial. Está Eh, igual. Ajá. gracias, bienvenido. Bueno, acá digamos lo que diría es que, por ejemplo, la importancia de la observación, ¿verdad? De ampliar esas perspectivas. Entonces, ven que yo anteriormente les había hablado de conocernos más a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué tanto sabemos? Entonces, eso sería un poco acerca del estado de la cuestión, ¿verdad? Una cosa es qué tanto sabemos de la pregunta, ¿verdad? Y qué información experimental es la que se ha producido y qué información observacional es la que se conoce. Acá esto, y me gustaría, esto más bien lo hago en forma de pregunta porque incluso para la aceptación, digamos, de un proceso de investigación experimental, ¿considerarían ustedes que sería importante conocer los patrones observacionales a priori antes de pasar a un plano experimental? Eso, digamos, tal vez le produciría un poco de incomodidad a los investigadores porque tendrían que tener un estado de la observación primero antes de para cierto tipo de condiciones, ¿verdad? No necesariamente todo aplica acá, ¿verdad? Esto hay que conocer muy bien cuál es esa información. Pero sí, ¿qué considerarían ustedes si antes de pasar a experimentar incluso, o sea, sobre cómo resolver una condición, sería importante conocer cómo se causa esa condición? ¿Vos querés decir algo, Cristina? Bueno, es que lo que pasa es que creo que es un poco difícil porque la mayoría de los procesos experimentales, pues la hipótesis que se plantea al inicio, ¿verdad? Puede cambiar en el tiempo, pero ya hacer otro tipo de planteamientos ya es como un poco
creo que sería solamente después de un piloto en el que usted pueda hacer supuestos más robustos, digamos. Sí, es que es difícil, yo creo, porque, digamos, en el área en que estamos nosotros, y prácticamente ya va ligado la actividad a la obtención de los datos experimentales. Entonces, esa ventana observacional, a no ser que ya hayas tenido datos previos que vayan en la línea de investigación, todo eso, ¿verdad? Ya ahí sí, ¿verdad? Pero siempre amarra una cosa con la otra, que es obtención de datos y la parte experimental. Y va intrínseca a la parte observacional. Entonces, es un poco difícil tenerlo primero observacional para poder ya ir a manejar los datos y el planteamiento experimental. O sea, por lo menos en el área que manejamos nosotros es difícil. Sí, comprendo, ¿no? Igual, sí, aquí un poco la idea es que cuando ya llegan al Levy, ya llegaran con ese dilema observacional de algún modo, o por lo menos a cierta medida ya resuelto. Pero sí, digamos que hay un tema en el que, sí, cómo se va planificando la misma investigación. No quiere decir que esto, de algún modo yo esté diciendo que ya esté resuelto, más bien por ahí va la pregunta, ¿verdad? O sea, cómo se concilian esas agendas de investigación y sobre todo en función de sacar el mayor provecho. Pero sobre todo que son preguntas. Acá, en ese sentido, digamos, más que todo porque el norte en el que yo estoy planteando la analítica que se puede generar es precisamente una integración en la que se conocen desde los patrones a nivel individual o lo que serían, digamos, comportamientos biológicos, eh, todo lo que sería la infraestructura económica o producción de tecnologías o identificación de las tecnologías que se pueden, además de producir, ¿verdad? ¿Cuáles son estas las que son, digamos, más efectivas para Costa Rica? O incluso puede ser que en esa diversidad de tecnologías haya algunas que no sean necesariamente efectivas para Costa Rica, pero sí son útiles para otro lugar en el mundo. Que acá, digamos, esto pienso yo que es algo que se va a empezar a dar, que en sí toda la oleada del 2020 ha como promovido esto, que es como el conocimiento a nivel espacial, ¿verdad? A nivel particular de los elementos. Y esto, digamos, es como el contexto ambiental. Bueno, cómo entran en juego las variables ambientales, cómo entran en juego incluso, ¿verdad? A la producción experimental o la producción en laboratorio y cómo es que estos valores, digamos, ya se ponderan a la hora de generar un marco. En este caso, digamos, está apuntándose incluso a un marco de salud pública, ¿verdad? O sea, de cómo es que el mismo país, tal vez esta es como la parte más utópica de esta charla, ¿verdad? Porque es como la universidad, digamos, se piensa dentro de dentro de su propia producción científica y por tanto interpretación de ese conocimiento. Cómo eso incide sobre el país y no solamente sobre el país, sino sobre el plano internacional, porque a veces pasa, ¿verdad?, que hay más impacto afuera que adentro, pero en algún momento se empatan. Y luego de ahí, ¿verdad?, cómo trascendemos, ¿verdad?, a otras etapas en la investigación. Entonces, sí, entiendo muy bien los comentarios de ustedes, porque de todas formas no quiere decir que todo esté desarrollado en una gran medida. De hecho, yo creo que aquí es donde radica la gran oportunidad que tenemos de proyectar la investigación, ¿verdad? Y ver las diferentes posibilidades a las que se pueden llegar, no necesariamente de manera inmediata, pero que sí, cada paso podría llevarnos ahí. En esto, digamos, algo para terminar esta parte sería que se puede, a la hora de tener diferentes producción experimental, ¿verdad? Y esto genera también crecimiento de la información, sobre todo curada, diría yo, o sea, cuál es esa información que ha sido
procesada, que ha sido valorada, que ha sido revisada, que ha sido incluso puesta en diálogo y que permite, digamos, hacer un espectro de diferentes tecnologías para ser ya evaluadas y para ser, digamos, valorar, ¿verdad?, cuáles son las estrategias que se hacen a nivel poblacional y cuáles a nivel individual. Aquí recalco un poco más lo que sería, digamos, los biobancos, que es algo que me parece, digamos, o sea, todo lo que sería muestras y conocimiento de tejidos, tanto de tejidos como de complejidad de esos sistemas a nivel biológico, y que permita, digamos, como aclarar más en función del desarrollo científico y sobre todo también que acá vuelvo a conectar con el concepto que les había planteado de metabolismo cultural, porque para mí el norte ético y la producción de conocimiento, digamos, van a ir a converger en algún momento sobre un bienestar social o sobre una manera en la que vivimos, ¿verdad? Que esto tal vez uno lo quiere ver en menor escala en el modelo animal y ya después extrapolarlo a la parte poblacional. Lo del dilema analítico en bioestadística, lo que me refiero es un poco, bueno, lo de la tesis que les planteé para epidemiología clínica, que es el asunto del diagnóstico. O sea, ¿cuándo es que nosotros definimos que hay una condición o no, ¿verdad? Y qué requiere en el plano clínico, ¿verdad? Un tratamiento y cuál es el mejor tratamiento, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de valorar ese tratamiento? Y a partir de ahí, ¿verdad? Poder generar el avance tecnológico. Un elemento que me parece sumamente importante y que me gustaría plantearlo como reto dentro de los marcos de investigación es que el investigador también forma parte importante o es un observador que también, aunque pretende no intervenir o que se hace un artificio digamos, biológico o situacional, el investigador también está incidiendo sobre cómo interpretar desde la pregunta de investigación que se plantea hasta la forma en cómo se observa. Esto un poco lo que quiero decir es que cada persona va a observar ligeramente diferentes cosas y cada uno al final se complementan en una visión más más ampliada, digamos, del mismo modelo. Es un interés sobre todo, digamos, como para entender categorías analíticas, ¿verdad? Y esto uno lo descubre casi que en cada tesis, digamos, hay una gran particularidad. Hay un interés y hay algo que motiva, ¿verdad? Además de que una forma específica en la que se plantea una medición y que conduce a un marco, ¿verdad?, de respuestas. Después hay ya al final que tomar una decisión, ¿verdad?, en función de cuál de esas opciones o cuáles de esas relaciones son las que tienen más sentido y las que plantean, digamos, nuevas preguntas de investigación. Bueno, acá en este dilema, ¿verdad?, de la bioestadística, esto creo que lo habíamos hablado con Sandra y con Sara, que es el asunto, ¿verdad?, de que los resultados a nivel bioestadístico usualmente son conteos, pero observados en algo que sucede a nivel externo. No necesariamente estoy tomando información de percepciones que son a nivel interno o que son o que están, digamos, no de manera discreta, o sea, como esta forma en la que uno toma una fotografía o genera, digamos, solamente una medición cada cierto tiempo, sino que también están en un movimiento, como decir, en un patrón continuo
y que sigue moviéndose. Entonces, ahí me parece que hay un reto para la parte analítica, pero que puede generar a la hora de integrar, digamos, analíticas en movimiento, que eso se puede generar también en simulación y en diferentes formas de aproximar el elemento o el objeto de estudio, y que permiten, digamos, también pasar la línea hacia una producción de conocimiento. Entonces, como poder poner a prueba los mismos resultados y que estos los podamos contrastar en diferentes marcos analíticos. Entonces, ¿cómo es que se ve cuando nosotros estamos haciendo disecciones, verdad? O que se hacen, como decir, las encuestas que son estáticas, ¿verdad? Es como sacar una fotografía en un momento. Y otra cosa digamos, por ejemplo, el tipo de estudios que incluso a nivel poblacional, que son los lifetime studies, que es, digamos, una observación de un grupo de personas o de un grupo de individuos en el tiempo, y de ahí se recolecta mucha información, dependiendo de cómo progresen las diferentes variables. Bueno, acá un poco comentarles algo que les mencioné anteriormente sobre los tipos de modelos, ¿verdad? Y que, digamos, acá yo distinguiría dos en particular que han sido, digamos, como los más utilizados al momento. El tema en genética todavía hasta cierto punto está en pañales y hasta cierto punto está muy, muy desarrollado. Pero, bueno, está el modelo de la infección, que un poco es como el que este es el modelo que se ha oficializado, por ejemplo, para el SARS y todo el asunto del COVID. Ha sido como una promoción en especial de lo que son modelos infecciosos, que son modelos basados en enfermedades respiratorias. Esto simple y sencillamente son modelos en teoría de menor tiempo, ¿verdad? O sea, usualmente describen 7 o a 10, 15 días, o bueno, que también los han utilizado para proyecciones de largo plazo. A nivel de, si nosotros vemos ya historia en función de lo que sería la transición epidemiológica, que no sé qué tanto están al tanto de este tipo de teorías demográficas, ya muchos países ya transitaron esos modelos, en especial Costa Rica es uno de los que la enfermedad infecciosa está, digamos, muy bien manejada porque el mismo sistema de salud pública, digamos, ha sido uno de los más fuertes a nivel latinoamericano. Y entonces se empieza a ver, decir como una extensión, esto se ve en la esperanza de vida, no les puse una diapositiva acá, pero acá, por ejemplo, los que son bien interesantes de ver son los modelos de Tim Dyson, que son los modelos demográficos y se proyecta la mortalidad, la fertilidad y la esperanza de vida. Entonces, en el modelo, a la hora de vernos o enfocarnos en enfermedades crónicas, lo que sucede es que se extiende un poco la esperanza de vida y entonces ya no estamos midiendo días, sino que empezamos a medir años, años de vida en diferentes condiciones. Y ya la genética, que es probablemente la que va a quedar en última prioridad, que es ya, bueno, acá creo que los dilemas van mucho en función de los tratamientos en general. Sin embargo, todavía, digamos, hace falta muchísima información solamente en el conocimiento de la diversidad genética. Entonces, por ahí va el asunto, ¿verdad? Una gran importancia de conocer las poblaciones. Y acá, ¿verdad? Es conocimiento no solamente de la población
de nosotros como humanos, sino también entender la diversidad a nivel biológico en general. Porque, bueno, solamente uno de los lugares que a mí me fascinan, ¿verdad?, de Costa Rica, que es Corcovado, y ahí o sea, la producción biológica es increíble casi que a nivel de semanas. Entonces, son parámetros que me parece relevantes. ¿Cómo vamos en el tiempo? Yo creo que ya me queda solo esta diapositiva y ya ustedes me dirán. Estamos bien. En tiempo, sí. Ok. Bueno, acá lo que quiero ya, digamos, como qué se aprende, ¿verdad? O el tercer eje que sería sobre el aprendizaje, ¿verdad? O cómo es que realmente conocemos que estamos aprendiendo lo que queremos aprender. Entonces, que es una pregunta que está también no solamente en el acto de la docencia, sino que en el experimento y sobre todo en el laboratorio. Esa es como para mí como la intención más grande que hay, ¿verdad? O sea, a veces yo diría que quien tiene este pequeño científico que nació, ¿verdad?, con uno en el corazón, que está uno, ¿verdad?, y uno quiere ir a ver y que los datos, ¿verdad?, le hablen, le cuenten nuevas historias, o que lo que uno está observando, ¿verdad?, qué es lo que eso les está diciendo. Y en una primera instancia tal vez uno sí pasó mucho rato recolectando los datos, y, ¿verdad?, y cuando ya lo llega a verlos, uno dice, bueno, pero ¿qué rayos quiere decir todo esto, ¿verdad? ¿Cómo fue que yo construí todo esto y ahora cómo lo traduzco? Y acá me gustaría reconocer tres procesos que son lo que sería, digamos, la especificación, la estimación y la interpretación. Entonces, tal vez la especificación a lo que me refiero es a un poco todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? De cómo yo observo, en qué me fijo y qué pregunta me hago acerca de la relación de los elementos que estoy observando. Desde dónde yo estoy observando y de qué forma también estoy definiendo esto. Esto quiere decir, ¿verdad? Si yo los estoy explorando o observando, ¿verdad?, en el campo, afuera, sin ninguna restricción, pero yo estoy ahí viendo, o si estoy bajo dinámicas más controladas o más reducidas, tal vez incluso un laboratorio. La forma de cómo yo estimo, ¿verdad? Acá entra en juego, ¿verdad?, toda la que es la máquina estadística o cuantitativa, y de todos los elementos, ¿verdad?, que yo pude parametrizar de alguna manera, ya sea por dispositivos o porque hice preguntas. Entonces, yo debo plantear una función, ¿verdad?, en cómo yo voy a relacionar esto a nivel numérico. Esto es como para mí el corazón analítico, ¿verdad? Entonces es como decir, bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a poner a funcionar o a ver o a contrastar lo que me estoy preguntando? Y de ahí, ¿verdad?, poder incluso antes de tener los resultados, ¿verdad?, definir las restricciones que esa estimación tiene, ¿verdad? Porque acá yo puedo identificar desde que el mismo marco de información pudiera yo no necesariamente conocer todo lo que hay conocido acerca de un tema en especial, y que la función que yo estoy definiendo tiene sus límites. O sea, hay ciertos momentos en que esa función podría no funcionar, por así decirlo, de la misma manera en que yo espero. Entonces, digamos que para mí poder establecer, e incluso desde la formulación de una investigación hasta la misma divulgación de una pieza de investigación en estos tres planos, se me hace fundamental para poder
propiciar, digamos, ya investigación que incluso pueda ser revisada posteriormente, reinterpretada y reintegrada para procesos posteriores de investigación. Ya bueno, tal vez como para cerrar, bueno, a nivel de docencia, he estado planteando algunas, digamos como que me gusta la idea de plantear cómo se miden las cosas en el laboratorio, digamos como con el contraste antes y después, pero aplicado a la docencia. Entonces, bueno, eso es algo que quería comentarles, porque sí utilizo, digamos, como un poco la bioestadística dentro del marco de docencia para poder observar bien exactamente cómo es que está, en especial en la docencia en estadística, digamos, cómo es que esto se genera o se habilita, ¿verdad? Porque, bueno, ya me dirán ustedes qué tan fácil es aprender sobre estadística y sobre analítica en especial, ¿verdad? Y cuando uno quiere relacionar las cosas que es parte de un proceso, digamos, muy tortuoso tal vez, o por lo menos de mucha paciencia. Entonces, bueno, acá yo lo que si o sea, planteo como una observación de mí misma, ¿verdad? Sobre los procesos pedagógicos. Por eso digo que aquí también Cristina es mi maestra, porque esto es como cuando uno tiene hijos, ¿verdad? Y el hijo mayor te dice, lleva todos los golpes, ¿verdad? Cuando llega el segundo, ya el tercero, ya, ya va un poco más macizo uno, pero... Y bueno, de los intereses que tengo en general y más inmediatos es todo lo que tiene que ver con diagnósticos y perfiles epidemiológicos. O sea, lo que pienso es que hay que actualizar nuestro mapa epidemiológico conocido hasta el 2019 a nivel de, digamos, de Costa Rica. Y esto lo planteo también a nivel de Latinoamérica. Lo que pasa es que creo que Costa Rica de algún modo tiene algunas herramientas que nos dan cierta ventaja, por lo menos en tiempo, pero que ahí tenemos también todo un liderazgo que emprender a nivel latinoamericano para poder apoyar los procesos de entendimiento que cada vez se van a hacer más, si es que no lo son ya, más urgentes o más necesarios. Y me gustaría también tener ya una discusión incluso acerca, es una gran pregunta, ¿verdad? De la producción de tesis y la producción de conocimiento como dos cosas separadas, pero que van de algún modo tejidas, ¿verdad? O sea, acá de la transferencia o la construcción de capacidades, bueno, yo lo apunto mucho hacia el tema de bioestadística porque lo es súper necesario. Hace falta gente que revise información en todos los comités de éticas, ¿verdad? Que hay. Los comités hasta el momento siento que están un poco pequeños y que requieren tal vez de esas fortalezas. Luego también a nivel académico, ¿verdad? A nivel de la exigencia y la excelencia de la producción científica, cómo valoramos el conocimiento que se va produciendo, ¿verdad? Y qué preguntas tal vez hay que revisitar y qué otras ya no es necesario revisitar más. Y en ese sentido, ¿verdad? Hasta cómo fortalecer dinámicas de investigación para los mismos terciarios y que tal vez estén integrados dentro de ya estructuras más estables de investigación, ¿verdad? Entonces acá que de repente los mismos procesos de investigación que cada investigador se responsabiliza, ¿verdad? Ahí en incorporar terciarios
y fortalecer la parte de enseñanza de la bioestadística. Esto es algo que, digamos, no está, ¿verdad? No hay ningún lugar en la universidad hasta el momento, no hay ningún departamento de epidemiología en realidad. Se dan cursos de estadística en general. De bioestadística, creo que algunos de ustedes han tenido la suerte de tener algún entrenamiento al respecto, pero digamos como que no necesariamente es algo, eh, digamos que está al alcance de todo, o por lo menos incluso dentro de la misma universidad, no todo el mundo tiene ese acceso. Entonces, en ese sentido, digamos que ahí mi gran pregunta es esa, ¿verdad? O sea, ¿cómo incluso se visualiza, ¿verdad? O visualizaríamos el fortalecimiento de esas capacidades que, digamos, se nos hacen muy a flor de piel, ¿verdad? Entonces, en la que pienso que cada uno de nosotros va sí o sí a ser líderes en especialidades de este tipo, porque estamos empezando, ¿verdad? Todo este proceso y que pues hay una gran oportunidad ahí, digamos, de desarrollo y que hay que pensarla bien. En ese sentido, me parece la coherencia más grande del mundo, ¿verdad? Empezar esta discusión en el Levi, porque justamente, pues, es cómo nos planteamos, ¿verdad? Los retos de investigación que sabemos de incluso del mismo modelo animal, qué cosas están exploradas, qué cosas no, y qué es lo que a partir de ese conocimiento abriría puertas para investigación clínica que se requiere, ¿verdad? Y que no podrían, o sea, que tienen que pasar por estas etapas, ¿verdad? Entonces, es ahí me avisan cuando tienen la respuesta. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Muy agradecida. Creo que hay muchísimas cosas que quisiera profundizar, pero me gustaría también pues conocer qué preguntas hay, que si les ha quedado claro un poco lo que he hablado, o si he hablado muy en abstracto. A veces los estadísticos hablamos así muy como muy paramétricos o muy abstractos, pero pues en la medida de lo posible traté de poner ejemplos que fueran vinculantes a ustedes, pero sí me gustaría conocer, bueno, cuáles preguntas hay y qué es los retos que ustedes también visualizan, ¿verdad? En la investigación que quieren liderar o que ya están liderando. Gracias. Muchísimas gracias, Milena. Sí, no, el tema bioestadístico es complejo, siempre ha sido complejo, pero es muy apasionante cuando uno llega ya al análisis e interpretación de datos y obtiene ya respuestas, ¿verdad? En el caso de nosotros, bueno, nosotros generamos muchísimos datos. Si vos querés ponerte a analizar, se generan datos de la parte de producción, se generan datos de la parte de investigación y docencia. Y para los compañeros del área de producción animal, ellos están más abocados a esta parte técnica, es importantísimo tener ese análisis de datos, por ejemplo, para saber cuál es la proyección de la cepa que se está manejando en una investigación. Y hablando de datos epidemiológicos, es importantísimo inclusive que ellos sepan recomendar a los investigadores qué tipo de cepas usar, porque hay algunas que son endogámicas que no te estarían reflejando, digamos, datos de una población muy heterogénea y que no se pueden utilizar en cualquier investigación, ¿verdad? Entonces, va muy de la mano esa parte epidemiológica, el análisis de los datos obtenidos en la parte de producción, porque es importantísimo. O sea, todos esos datos, digamos, son no solamente para obtenerlos, simplemente es tener, como decías vos, especificar para qué, ¿verdad? Darle la interpretación de vida y obtener un resultado, que ese resultado te va a permitir apoyar, por ejemplo, desde la parte de producción a los investigadores.
Y ya por el otro lado, todo lo que hacemos en investigación pues tiene sus objetivos y todo eso. Y algo que creo yo que sigue siendo, digamos, difícil de ver en un manejo, digamos, coherente de investigación, y es el diseño estadístico. Ese diseño estadístico es importantísimo para poder hacer una investigación realmente con fundamento. Y creo que estamos desprovistos, digamos, de esas herramientas o de esa profundidad que debería tenerse antes de empezar una investigación. Es decir, cuando uno empieza a hacer el planteamiento de cualquier investigación, ¿verdad? Cualquiera, en el campo. Por eso es que el acompañamiento de alguien con expertise en bioestadística es importantísimo, porque muchas veces un mal diseño estadístico da el traste con los resultados. Al final de cuentas, no es acumular datos por acumular, es tener una estructura adecuada para poder obtener esos datos. Y a mí me gustó mucho cuando le estuviste explicando a Sandra cómo desglosaste un modelo, o sea, el modelo animal, y fuiste desmembrando y colocando, digamos, ese modelo en sitios específicos de la estructura del proyecto para entender el qué se va a hacer, cómo se va a hacer y qué se va a interpretar de todo eso. Entonces, esa estructura, yo creo que la manejas súper bien. A veces posiblemente nos cuesta entenderlo, pero yo creo que ese conjunto, digamos, ese esfuerzo de saber cómo lo interpreta un experto en bioestadística y ponerlo a punto nosotros como investigadores, digamos, de diferentes ramas, eso es lo que creo que es importante conjuntar, porque muchas veces el divorcio entre esas áreas puede dar el traste, y la investigación, si uno lo ve desde el punto de vista de tiempo, de inversión, de la parte tal vez hasta financiera, eh, mal hecha no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, por ahí, digamos, como te digo, no, en el ley se generan muchísimos datos, se puede obtener, y te lo digo así como ejemplo, libros de libros que teníamos guardados por ahí de unos ensayos de pirógenos que ya no se hacen en conejos, se hacen en in vitro, pero esos datos quedaron ahí y uno se pone a pensar cuánto se pudo haber sacado de provecho de todo eso que se generó en tanto tiempo. Y hay que dar. Y otra cosa también importante es las tesis. Las tesis se presentan y quedan enguacadas en la biblioteca. ¿Qué se generó de todo eso? Se va el chiquito ya a hacer su vida, ese tiene que ser el autor, pero nos ha pasado que son tesis interesantes, pero ya ellos ya no tienen tiempo de dedicarse a hacer esa tesis, ese estudio, incluso esa publicación, y por ahí quedan enguacadas cantidad de tesis que están simplemente en un papel guardadas, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de universidad, que somos docencia, investigación y acción social, eso yo creo que no se puede dejar de tener en perspectiva, y parte de eso es que desde la bioestadística podamos colaborar o nos apoyen, ¿verdad? Para poder sacar el máximo provecho de todas las actividades que hacemos. Es muy interesante, solo ya te doy el paso. Quiero responder un poquito a esto que está diciendo doña Sara, porque, y de hecho, desde la perspectiva, incluso ahora que yo estoy trabajando en la Escuela de Bibliotecología, lo que me estás dando la perspectiva es que incluso ya ahora hay una especie de registro, ¿verdad? En los centros, que no necesariamente es solamente la parte de los textos, sino que también hay datos, y que esos datos eh, puede ser que estén crudos, ¿verdad? O que no necesariamente hayan sido procesados, pero y que también están las tesis. Entonces, aquí lo que me parece que suena súper interesante de esa integración también de la conservación de la memoria de un centro, ¿verdad? Y la revisitación de esa información para la producción de conocimiento, que van integradas las tesis y van integrados esos datos tal vez que todavía no han sido publicados, y que son elementos que se pueden
integrar dentro de los procesos ya más macro, ¿verdad? De un centro, porque sí, el estudiante ya luego se va o algunos se quedan, uno nunca los pierde, o algunos nos quedamos de por vida en la universidad, pero y ahí entonces emprendemos esas tareas. Ah, ¿alguien más quería? Sí, yo quería comentar algo. ¿Cómo está, Milena? Edwin. ¿Me, escu- Brenda, ¿Me escucha? sí, le escucho. Sí, bueno, primero, realmente me alegra mucho la intención, ojalá, de que podamos trabajar juntos acá con nosotros en el EBI. Yo creo que recuerdan mi conversación con usted, ¿verdad? Que a mí me parece pilar y es como si fuéramos una silla, ¿verdad? La silla, uno de los pilares de esa silla, ¿verdad? Una de las patas de esa silla es la bioestadística, que realmente en nuestro quehacer científico, ¿verdad? Creo que nos falta mucho desarrollar. Una de las cosas que yo me enfrento, ¿verdad? Y actualmente yo tengo la oportunidad de, con los conocimientos poquitos que aprendí, ¿verdad? En Argentina, soy el que está dando la parte de diseño experimental, ¿verdad? En los módulos, pero algo que me doy cuenta cuando comienzo a hablar con los estudiantes es que traen una base desde su base, ¿verdad? De estudio casi nula o muy baja de integrar tal vez conocimientos estadísticos que tuvieron que llevar al desarrollo de la investigación. Muchas veces tal vez llevaron un curso de estadística o bioestadística, pero lo llevaron por llevar, nunca lo integran, ¿verdad? Y hay un montón de cosas que usted ahora decía que son fundamentales. Una es la observación para el desarrollo de la pregunta y llegar después a un diseño experimental es algo que realmente es una carencia importante. Yo no sé, Sarita, que ver todos los proyectos en el CICUA, pero muchos proyectos muchas veces surgen no de una pregunta, sino de una idea, ¿verdad? Que tal vez a alguien se le ocurrió, investigó un poco, vio un artículo y listo, lo hacemos. Pero no observó si hay otras vertientes, si hay otras preguntas que van alrededor de ese tema y llevar ese filtro. Lo que a mí me parece importantísimo, ¿verdad? Que se debería desarrollar es, primero, ¿verdad? En la parte educacional, algo más específico para desarrollar más esto, la parte de diseño experimental. Es algo que necesitamos urgentemente en la Universidad de Costa Rica y en las universidades en Latinoamérica. Porque si usted lee los trabajos de Feinstein y todos los trabajos que se han hecho para todo este tema de las reglas Array, mucho de la discusión de las reglas Array y cómo poder tener buena información científica, lo que usted decía, del diseño, la ejecución, los resultados y la divulgación, es el manejo primero que se hace en la bioestadística. Cuando usted ve los datos del Reino Unido y cómo han aumentado la cantidad de investigaciones que hacen, pero con menor número de animales que los que utilizaban hace 15 años, la única respuesta a esa posible contradicción que uno entendería es, ha mejorado la bioestadística. ¿Por qué? Porque pueden hacer más experimentos con esos animales. ¿Por qué? Porque saben cómo justificarlo y cómo pueden publicar y darle la potencia y la validez a eso. Entonces yo creo que si usted me pregunta a mí, ¿verdad? Es una alegría total. Ojalá se pudiera consolidar esto. Y a mí me gustaría mucho esta parte, mejorar el diseño experimental. Y como, por ejemplo, en el Levi, bueno, y es otro punto, estamos pronto convertidos en centro, ¿verdad? Y los centros, ¿verdad? Tienen varias áreas o secciones, ¿verdad? Ojalá Dios quiera que en algún momento tengamos una sección de bioestadística o biología, bioestadística o como lo pudiéramos llamar, ¿verdad? Que bueno, yo creo que podría ser un sueño, ¿verdad? También, porque es una sección que necesitamos, ahorita no la tenemos, y que podría apoyar no solo a Levi, lo que hacemos internamente, sino a la universidad en general. Y el centro se va a llamar Centro de Investigación en Biomodelos. Vea que es interesante que sea biomodelos, porque eso nos abre una apertura a un montón de cosas, a un montón de cosas. Y me acuerdo de la discusión cuando estábamos
planteando todo, era algo de esto, era la parte estadística, los modelos alternativos inclusive, y los modelos estadísticos y computacionales, que también es otra parte que todavía nos falta, pero podría ser en esa sección que le digo. Entonces, vean que la riqueza y la importancia, yo creo, ¿verdad? Y es mi criterio, que ojalá, ¿verdad? Que te animes, ¿verdad? Que te puedas escribir a Levi y podamos desarrollar esta nueva sección que la necesitamos. Y la cantidad de proyectos de investigación puede ser infinita, desde propios, ¿verdad? Hasta en conjunto con otras unidades. Cosas tan sencillas como los bancos de datos de los modelos animales que manejamos. Bueno, Maripaz es la que maneja más la parte estadística, pero toda la parte genética, perdón, toda la caracterización genética, yo sé que eso es todo bibliotecas de datos, ¿verdad? No la hemos hecho, no se ha establecido, creo que de forma como se debiera, ¿verdad? Y se podría tener, en muchos lugares del mundo van a algo que nosotros ya no hemos hecho, que es el siguiente paso, que son los modelos knockout, los modelos modificados genéticamente, que se requiere conocer y tener bien caracterizado toda la parte genética y almacenar los datos comunicados. Entonces, las posibilidades son infinitas. Después los bancos de embriones, un montón de cosas que hay que hacer que no hemos hecho. Entonces, la verdad me emociona, esa es la palabra, el poder tener ese desarrollo en esa área académica dentro de. Gracias, Edwin. Sí. ¿Algunos tenían comentario? Creo que, no sé, Chris, vos, ¿no? Más bien, Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿vas a decir algo, Cris? no, en realidad para nosotros sí es fundamental y sobre todo en la parte del diseño antes de el planteamiento de los proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, el mío, afortunadamente pude diseñar algunas cosas antes de arrancar, ¿verdad? Sin embargo, pues en el camino sí me di cuenta que habían cosas que pude haber hecho mejor, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con Edis tenemos la propuesta de un estudio observacional, pero solicitamos a la Escuela de Estadística antes de arrancar con eso, apoyo en el diseño, ¿verdad? Yo sí, digamos, igual que tengo como muy claro que antes de arrancar hay que tener el diseño bien planteado, ¿verdad? Una vez que ya tenemos la pregunta formulada, pues generar algo que después no sea nada más que uno le diga a alguien, ay, viene y me puede arreglar la torta, que dice, es que no sé, estos datos aquí están, voy a ver cómo, ¿verdad? ¿Qué puede interpretar usted de eso? O sea, antes de, ¿verdad? Para evitarse esas cosillas que yo sé que probablemente sean el pan de cada día de cualquier pobre estadístico, ¿verdad? Que deberían tener como un santo o algo así, ¿verdad? Para eso, porque debe ser una cosa espantosa y seguro les pasa como todos los días, ¿verdad? Que alguien nada más los llama para que lleguen a arreglar una torta, pero en realidad a veces se vuelve muy complejo. Sí, felicísima y ojalá pues que se concrete y sería no solamente un gran aporte, sino que además conozco a Milena y sé que no solamente es una excelente profesional, sino una excelente persona y que a nivel de clima organizacional y de dinámica laboral, pues es muy bonito también siempre tener más integrantes de la calidad de ella, así que ojalá que sí. Gracias, Cris. Bueno, ahí creo que Maripaz es que está ronca, entonces no puede hablar, pero nos puso ahí algo en el chat, no lo puedo ver por ahí. Y muchas gracias, esperamos tenerla en nuestro equipo. A mí personalmente me interesa mucho el análisis de datos cualitativos como parte de los datos que yo tengo en poblaciones de niños, niñas y adultos. Ojalá podamos trabajar juntas y mejorar la investigación conjunta. Sí, eso es cierto. Milena, y yo creo, Milena, que es que esa visión tuya de la parte epidemiológica, y no solo verlo a nivel de Costa Rica, sino a nivel de Latinoamérica, y digamos, ese punto importante que es la tesis, yo creo que mucho el componente formativo está ausente.
O sea, y te lo digo ahora que comentó Edwin, en la parte del CICUA, nosotros revisamos en el Comité de Cuidado de Uso de Animales, el CICUA, la parte de bienestar animal, pero ha habido proyectos, no te puedo decir que todos, porque no, se esmeran por hacer las cosas bien, pero ha habido proyectos que por fallo del diseño estadístico, y eso no nos toca en el CICUA verlo, sino eso es parte de los consejos científicos o comisiones de investigación, nosotros lo hemos rebotado. ¿Por qué? Porque da el traste y va en contra de las 3 R's y de todo lo que te puedo decir de base de bienestar animal, el aprobar un proyecto como tal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo devolvemos, lo escalamos nuevamente al Consejo Científico o a las comisiones de investigación porque no se puede pasar un proyecto así. Pero es un proyecto que ya está con una estructura, con un grupo de trabajo, es decir, es difícil, digamos, poder desde una comisión que le compete un tema específico en la parte de bienestar, devolverlo a toda una comisión de investigación que debería haberse fijado en esa parte de diseño estadístico, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que es un tema que más de formación, incluso el abordaje en las tesis, que el muchacho entienda la parte práctica, porque muchas veces dicen, bueno, es que no, la estadística a mí, no, yo no me llevo con eso, son muchos números, muchos cálculos, muchas cosas, ¿verdad? Pero en realidad para eso está el experto, ¿verdad? Y puede explicarlo de forma sencilla cómo abordar ese diseño estadístico para que luego se entienda en el producto de la tesis qué es lo que está obteniendo, cómo interpretar esos datos, cómo sacar el máximo provecho. Entonces yo creo que sí, esa parte formativa, tanto para investigadores como para estudiantes, está bastante deficitaria, ¿verdad? No solamente, como te digo, a nivel de la Universidad de Costa Rica, ya en universidades privadas yo creo que ni se toca el tema así en profundo, entonces hay mucho trabajo por hacer. Y realmente a nosotros nos alegra muchísimo tu, tu propuesta de poder trabajar con nosotros y encantadísimos porque realmente sí ocupamos ese apoyo y queremos también, pues que como dice Edu, no solamente que se queden en el EDE, sino que se digamos, amplíe porque nosotros damos servicio a muchos investigadores. Y esos investigadores que dependen para sus investigaciones de modelos animales pueden enriquecerse con todo el producto que se haga desde ley y que se vaya expandiendo en esa forma, ¿verdad? Entonces, por ahí sí, sí hay mucha cosa y yo creo que vas a disfrutar de estar compartiendo y nosotros de tu trabajo y de tu expertise, porque sí lo ocupamos. A veces estamos ahí un poco deficitarios y buscando que nos ayuden, ¿verdad? Para poder hacer las cosas bien. Sí, más bien, muchísimas gracias por la oportunidad y por la paciencia de escucharme y de dialogar todo esto. Sí, digamos que yo coincido con Edwin en el sentido de que para mí este es un inicio y que fortalece no solamente todos los ámbitos universitarios, sino que también traspasa, digamos, como decir, el ámbito académico, porque a la hora, y si estamos hablando incluso de incidencias en bienestar animal, y que acá, digamos, hay un par de cosas que a mí me gusta decir, y es que si, por ejemplo, lideramos política pública que va en razón, digamos, del bienestar de los niños y en responsabilidad de los niños y de los animales, para especificarlo un poco más, el marco sobre entonces, si nosotros eso lo tenemos ya resuelto, a partir de ahí, digamos, toda la analítica y todo lo que vayamos a desarrollar, tanto a nivel de conocimiento como de tecnología, nos permite generar un bienestar, o al menos eso es como yo lo veo, un poco porque, digamos, donde uno mira incluso la misma historia de la ciencia o la misma historia, sí, de todo el desarrollo, ¿verdad? Pues hay un montón de historias un poco no agradables, ¿verdad? En las que son importantes, digamos, ponerle atención. Con respecto a esto que está diciendo Cristina, ¿verdad? De la importancia de los diseños
estadísticos y de investigación y que sean coherentes con la experimentación. Acá, digamos, de la invitación que haría en particular al Levi es como de generarnos, ¿verdad? Esa confianza, incluso de proponer, ¿verdad? Aquí es un poco como perder el miedo a ser el primero. Y si lo vemos desde una perspectiva experimental, digamos, el primer experimento que uno hace no necesariamente es el mejor de todos, pero es el que uno aprende más, porque es como que lo que hizo ahí de repente, no, y esto me parece importante decirlo, ¿verdad? Porque me parece que es la resiliencia que está contenida y que todo investigador desarrolla en el sentido de que en estos aprendizajes uno los obtiene posterior al experimento. Entonces hay como de repente un cierto sentido así como, oh, es que tal vez lo pude haber hecho diferente o lo pude... Ese es el verdadero aprendizaje, digamos, cuando uno empieza a abrazar eso, ¿verdad? Uy, lo pude haber hecho diferente, qué dicha que ahora puedo ver que lo puedo hacer de otras maneras. Y entonces mi próximo diseño, o sea, me preocupo por establecer y divulgar tanto mis errores como mis aciertos, ¿verdad? O mis recomendaciones para poder pasar al otro nivel de colaboración. En ese sentido, y quiero resaltar que sí, uno de los elementos que yo de algún modo había planteado, pero no había tenido la oportunidad de explorar, y es todo el tema de muestreo, ¿verdad? De cómo que ustedes todo lo han mencionado. Hasta qué punto, ¿verdad? Yo estoy conociendo, ¿verdad? Exactamente esa pregunta, o cómo valido. Creo que incluso en biología se han planteado otras formas de observación, como las de que son in situ o otras formas, ¿verdad? Para también preservar parte de la información que hay ahí. Acá otra de las que también me gustaría cuestionar o plantear cuando hay, digamos, sistemas de captura, recaptura, y hasta qué punto, ¿verdad?, se está entendiendo la información que se quiere aprender, ¿verdad? Entonces, acá un poco, ahí es donde planteo, ¿verdad?, que se pueden generar incluso otras propuestas de abordar y que a veces, digamos, los estadísticos, si uno lo ve desde un plano meramente estadístico, sí es muy fácil plantear el experimento, pero saltarse un montón de cosas, ¿verdad? Porque en el contraste puro y llano, lo más fácil es provocar ¿verdad? Ese blanco y negro. Y de aquí podríamos incluso hasta hablar mucho, por ejemplo, del tema del tabaco, ¿verdad? Y de cómo se discute a nivel político, ¿verdad? Si el tabaco realmente es causa o es exposición o al final qué cosas es, pero a lo que quiero recalcar con esto es que hay todo un proceso de valoración de la información observacional a partir de estos procesos. O sea, que ya no solamente era a partir del dilema experimental, que era donde se resguardaban también las mismas tabacaleras, ¿verdad? Porque hay un contraste que es imposible de hacer, o que nadie, o al menos yo no voluntariaría para ese experimento, pero el punto aquí es, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos integrando otras informaciones y que también en el plano experimental, y esto me gustaría dejárselos como una idea para reflexionar, de las otras posibilidades de observación que hay habilitadas incluso en un nivel experimental, aunque no parezcan obvias, ¿verdad? Que esto yo creo que ya responde, digamos, al planteamiento de otros marcos de información que son más amplios, y que acá, sí, este planteamiento de biomodelo amplía montones en ese sentido, ¿verdad? Y que incluso ahí la investigación que yo de algún modo estoy apuntando es justamente como al desarrollo de tipologías o categorizaciones para poder navegar en esa información. Entonces, porque acá hay
tres planos, ¿verdad? Está, bueno, ¿qué marco o qué diseño de investigación voy a utilizar? Y eso ya per se responde a un modelo en específico en el que yo, digamos, tengo que entender esas limitaciones. Ahora, sí, lo rico de tener también un departamento en bioestadística es porque uno puede tener esa discusión, bueno, si utilizas este modelo, las limitaciones van por acá, pero también puedes utilizar este otro marco. O podemos hacer una comparación de ambos y ver qué aprendemos de uno y qué aprendemos del otro, y entonces juzgar ya a posteriori esos resultados, ¿verdad? Y cuál es el que, digamos, tiene más calidad, o el que tiene, el que el proceso de investigación tal vez respondió a otros parámetros que no necesariamente están integrados a nivel de cada experimento, ¿verdad? Porque esto ya se ve a la hora de ver la pluralidad de los experimentos, o decir, como decir, la trayectoria del Levy, ¿verdad? En los últimos años, y qué aprendió el Levy en ese sentido, y entonces a partir de ahí, qué nuevas dinámicas incorpore, qué otras se abren y qué otras, digamos, se generan, al que se define, digamos, el método un poco. Bueno, yo muy agradecida con ustedes. Yo voy pues a escribir ahora un poco más de todo esto, y si ustedes quieren también hacerme llegar preguntas o otros elementos que consideraran importante para yo tomar en cuenta, pues también muy agradecida. Muchísimas gracias, Milena, y bienvenida, Levi. Yo creo que ahí sería en camino ver todos los proyectos que se podrían hacer, y la idea es que quien está escrito esté a gusto también con sus propios proyectos, ¿verdad? Porque eso lo hacemos hecho con los compañeros que están escritos, disfrutan de sus proyectos, lo pueden desarrollar y cuentan con nuestro apoyo, entonces igual para vos. Y muchísimas gracias por el tiempo también, porque yo sé que estoy muy ocupada, pero quería que, pues, que los compañeros te conocieran y supieran el trabajo que tienes y tus perspectivas a futuro, ¿verdad? Y nos estaremos hablando ahí en algún momento, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo creo que no tenemos más preguntitas, ¿verdad? Entonces, nos vemos y... Hasta luego, gracias. Fin de semana. Bueno. Chao. Muchas gracias. Chao, Mile. Hasta luego, para servirles. Gracias. Gracias.